Los hospitales son lugares donde uno pone a fe ciega su vida o la de sus seres queridos en manos de doctores y enfermeros que muchas veces son como ángeles que nos cuidan y ayudan. Pero una vez, un demonio se hizo pasar por ángel. Bienvenidos a Lo Real Da Más Miedo. El 22 de febrero de 1960 nacía en West Orange, Nueva Jersey, Charles Edmund Cullen, quien sería conocido como el Ángel de la Muerte y uno de los peores asesinos seriales de la historia. No solo por la cantidad de muertes que dejó, sino también por el contexto en el que asesinaba. Aquí nuevamente podemos encontrar un factor que se repite en la historia de muchos asesinos seriales, y es el de una infancia en la que ya se muestran señales y conductas anormales. En 1960, cuando Charles tenía tan solo 7 meses, su padre Edmund muere. Charles era el más pequeño de 8 hermanos y la muerte temprana de su padre obligó a trabajar turnos dobles a su madre y hermanos mayores. De esta forma, la crianza temprana de Charles estaba la mayor parte del tiempo a cargo de sus hermanas, quienes llevaban a sus novios y amigos a sus casas, los cuales abusaban físicamente de Charles. Esta situación, la cual vivía a diario en su casa, hizo que Charles se convirtiera en un chico solitario y claramente perturbado, lo cual provocaba a su vez las burlas y maltratos de otros chicos en los primeros años de colegio. Cuando cumplió tan solo 9 años, salió a la luz la primer señal de que algo no estaba bien en el pequeño Charles Cullen. A los 9 años, Charles cometió un intento de suicidio al beber productos tóxicos de un set de química de una de sus hermanas. Al recuperarse, dijo que lo hizo porque su vida era muy triste. A partir del intento de suicidio, Charles comenzó a cambiar sus conductas y con el paso del tiempo se convirtió en lo que parecía ser un joven normal. Hasta que en 1977 llega un segundo hecho traumático en la vida de Charles, cuando le informan que su madre, a los 60 años, había fallecido en un accidente de tránsito. El joven Charles Cullen se acerca al hospital para reclamar el cuerpo de su madre y poder darle un entierro cristiano, ya que él provenía de una familia católica irlandesa. Pero al hablar con los enfermeros y encargados se entera que por un error de papeleo el cuerpo de su madre ya había sido enviado al crematorio donde fue incinerado. Luego de esto, Charles abandona el colegio secundario para alistarse en la Marina de los Estados Unidos, donde a pesar de ascender de rango rápidamente, era víctima de las burlas y maltratos de sus compañeros. Al cabo de un tiempo en la Marina sucede un hecho extraño, cuando uno de los oficiales descubre a Charles en su puesto con guantes, delantal y mascarilla quirúrgica en lugar de su uniforme de la Marina. Debido a este extraño suceso, Charles es relegado de su puesto, lo que desembocó en una fuerte depresión y un nuevo intento de suicidio. Charles es enviado al pabellón psiquiátrico de la Marina. En 1984, Charles es dado de baja y expulsado de la Marina de los Estados Unidos. Luego de su paso por la Marina, un inestable y perturbado Charles Cullen se une a la Escuela de Enfermería del Hospital Mountainside, donde en 1986 se gradúa para comenzar en el Barnabas Medical Center de Lewiston su carrera como enfermero. Todos los testimonios de quienes conocieron a Charles Cullen en sus primeros años como enfermero lo describen como alguien de actitudes o reacciones raras, pero muy amable. Luego de graduarse, Charles contrajo matrimonio con Adrienne Baum, con quien tuvo 2 hijas, pero este matrimonio no duraría, ya que al poco tiempo Adrienne le pediría el divorcio y se alejaría con sus hijas, acusando a Charles de haber envenenado a uno de sus perros y de tener extraños comportamientos como ataques de ira. Para 1988 llegaría el primer asesinato oficial de Cullen, cuando John Yengo, de 72 años, es ingresado al hospital por una reacción alérgica.
Dentro de la guardia del mismo hospital, Charles le inyecta al paciente una sobredosis de medicamentos que termina con su vida. A partir de este hecho, Charles Cullen comenzaría a repetir una y otra vez el mismo método para seguir quitando vidas. Para 1992 se inicia una investigación interna dentro del hospital debido a la gran cantidad de muertes inexplicables que venían sucediendo en pacientes a cargo de Charles Cullen. Charles decide irse del hospital para evitar ser atrapado y consigue rápidamente un nuevo puesto como enfermero en el hospital Warren, Pittsburgh, donde nuevamente comenzarían las muertes inexplicables. Tiempo después, cuando Charles ya estaba sentado en el hospital Warren, una paciente oncológica de 91 años acusa que un enfermero entró por la noche en su habitación y le inyectó algo. La paciente murió al día siguiente. Debido al estado de la paciente y su avanzada edad, ni la familia ni las autoridades del hospital creyeron en dicha acusación. En 1993, Charles Cullen da nuevamente claras señales de que es una persona perturbada e inestable mentalmente cuando entra por la noche al domicilio de una compañera de trabajo que vivía con su pequeño hijo. Charles entró en la habitación donde la joven dormía, le dejó una nota y permaneció durante horas mirándola para luego irse sin despertarla. A partir de esto comenzaría a acosar telefónicamente y con apariciones repentinas en la casa de su compañera. Sin que pase mucho tiempo y con temor real a las actitudes de Charles, la joven lo denuncia a la policía. Charles Cullen es encontrado culpable y condenado a 1 año de prisión, pero en libertad condicional bajo palabra. Luego de la sentencia, Charles nuevamente intentó suicidarse, no una sino varias veces, por lo que quedó derivado e internado en el área psiquiátrica. Debido a esto, deja su trabajo en el hospital Warren, pierde todo contacto con sus hijas y exesposa. Entra en una profunda depresión en la que los vecinos decían tenerle miedo debido a sus extraños comportamientos. Era común verlo hablando solo en voz alta o golpeándose a sí mismo. Tiempo después, Charles vuelve a conseguir trabajo. Entre 1996 y el año 2000, Charles Cullen pasó por 4 diferentes hospitales y centros médicos de cuidados intensivos, acumulando muertes y situaciones que hacían más que evidente lo que él estaba haciendo. En el camino de muerte que Charles iba dejando se destacan hechos como el de pacientes en recuperación que morían repentinamente por sobredosis de digoxina. Hubo incluso un paciente que lo acusó directamente de intentar inyectarle algo y que terminó con el brazo roto. También hubo pacientes que lo acusaban de irrumpir y cambiar medicamentos. Denuncias y acusaciones de varios de sus compañeros de haberlo visto administrar medicamentos sin autorización. Los hospitales no solo no pedían un historial de trabajo y salud mental para volver a contratar, sino que también desechaban todas las denuncias e investigaciones internas por muertes extrañas, únicamente intentando mantener la reputación y no cargar con el peso de que uno de sus enfermeros estaba matando gente. En el año 2000, Charles Cullen nuevamente intentó suicidarse y fue nuevamente trasladado a un pabellón psiquiátrico, donde todos pensaron que su único problema o trastorno era causado por deudas económicas y el no ver a sus hijas. Fue dado de alta a las pocas horas y volvió a su puesto como enfermero. Para el año 2002, los sucesos extraños y muertes repentinas seguían sucediendo a su alrededor, y sus compañeros sospechaban directamente de él, incluso con denuncias a las autoridades, las cuales fueron desechadas por falta de pruebas, pero que obligaron a Charles a renunciar a su empleo en el St. Lucas Hospital.
Increíblemente, ese mismo año Charles se mudó y volvió a conseguir empleo como enfermero, esta vez en cuidados intensivos en el Centro Médico Somerset, donde a las pocas semanas se registraron 13 muertes en extrañas circunstancias. Esto encendió las alarmas del establecimiento, quienes iniciaron una investigación y descubrieron que en los pacientes fallecidos había sobredosis de digoxina, epinefrina, insulina y otras sustancias. La investigación del centro médico esta vez encendió las alarmas de los detectives federales Dan Baldwin y Timothy Brown, quienes al revisar el historial del personal del hospital dieron rápidamente con los antecedentes de Charles Cullen: inestabilidad mental, denuncias en distintos hospitales y una carrera de muertes sospechosas en pacientes a su cargo. En ese momento, cuando los detectives ya tenían a Charles Cullen como principal sospechoso de asesinatos múltiples, el centro médico decide despedirlo del trabajo por una cuestión absurda, en un desesperado intento de que la situación no explote con Charles trabajando en el establecimiento. Para octubre del 2003, las autoridades del centro médico Somerset le comunicaron a Charles Cullen que estaba despedido debido a que había escrito mal un número en su domicilio en el contrato de ingreso al trabajo hace un año. Los detectives sabían que el próximo paso del centro médico era, al igual que en los anteriores trabajos de Charles, luego de despedirlo, desechar investigaciones y pruebas. Por esta razón se comunicaron rápidamente con quien sería la verdadera heroína de esta historia: Amy Lawrence. Amy era enfermera y compañera de trabajo de Charles, con quien coincidía en turnos y tenía una amistad. Cuando los detectives le contaron a Amy de sus sospechas sobre Charles, ella no lo podía creer y lo describía como alguien raro pero amable y de buen corazón. Pero cuando le mostraron el historial de Charles, sumado al registro del centro médico de los medicamentos que Charles había estado manipulando, ella entró en shock. Digoxina, insulina, epinefrina, los mismos que habían sido encontrados en sobredosis en los pacientes fallecidos recientemente. En ese momento, Amy comprendió que no había podido ver que su compañero había estado durante meses matando gente al lado de ella. Amy, intentando ayudar a los federales, programó una cita con Charles en la que llevó un micrófono oculto para intentar conseguir una confesión de culpabilidad. Esa tarde, Charles confesó, pero sin dar detalles o nombres de sus víctimas. Los detectives lograron arrestarlo, pero una vez detenido, Charles no daba detalles y negaba todo. Era importante una confesión, ya que aún faltaban pruebas que puedan unir todos los cabos. Es entonces cuando los federales le piden nuevamente a Amy que lo visite estando detenido para ver si ella logra sacarle una confesión. Es ahí cuando Charles, ante las preguntas de Amy, se quiebra sin explicación y comienza a confesar. Charles Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas en la prisión estatal de Nueva Jersey, donde cumplirá condena hasta el día de su muerte. Durante el juicio, Charles se paró dirigiéndose al juez y comenzó a decir "Su señoría debe retirarse" en forma de gritos y repitiéndolo una y otra vez. Debido al caso de Charles Cullen, se modificaron muchas normas de hospitales y centros médicos en Estados Unidos. Prohibición de desechar investigaciones o denuncias abiertas sobre algún miembro del personal. Requisitos obligatorios para contratar del historial, antecedentes y salud mental del nuevo personal, entre otras cosas. Charles Cullen confesó al menos 40 asesinatos desde sus inicios como enfermero. Sin embargo, los investigadores confirman que sus víctimas pueden ascender a más de 400 personas. El caso de Charles Cullen nos deja una enseñanza que la voy a ejemplificar con una famosa frase: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Charles Cullen confesó que de no haber sido encarcelado, hubiera seguido matando hasta el día de su muerte. Lo real da más miedo.